Una producción de Drop. Advertencia. Cierra la puerta y métete debajo de tus sábanas, porque la historia que te voy a contar puede resultar muy perturbadora. Escúchala bajo tu propio riesgo. Bienvenidos, temporistas. Soy Dan Tempo y esto es Historias de Terror antes de dormir. Hola, temporistas. Bienvenidos nuevamente a Historias de Terror antes de dormir. Espero que se encuentren bien. El día de hoy les traigo una historia que no solo les pondrá la piel de gallina, sino que también les apretará el corazón. Es un relato donde el dolor de una pérdida empieza siendo humano, pero poco a poco se transforma en algo mucho más oscuro. ¿Hasta dónde puede llevarnos el dolor? ¿Qué tan lejos estamos dispuestos a llegar con tal de no soltar a quienes hemos perdido? Así que sin más, comenzamos con esta historia. Mi hijo murió al mes de nacer en este mundo. Me voy a ahorrar las lágrimas de explicar cómo, pero las lágrimas de mi esposa son algo que jamás olvidaré. El duelo es feo, es tan jodidamente feo. Cuando lo perdimos, mi esposa sonaba como si estuviera vomitando pedazos de su alma. Sus lamentos podían romper el vidrio, hacer que se telara la sangre. Los llantos se convertían en gritos, gritos al universo, a cualquier poder superior enfermo y retorcido que permitiera que esto pasara. Gritaba hasta que la piel de su garganta parecía hecha pedazos. Y voy a ser honesto, yo no lloré. No recuerdo siquiera derramar una lágrima, pero no fue porque no estuviera destrozado. No lloré porque sentía que ella lo estaba haciendo por los dos. No hay dolor más compartido que el llanto de una madre en duelo. Ojalá hubiera un manual sobre la muerte, uno que me hubiera preparado especialmente para el antes y el después. Mi corazón latía mientras el de él se apagaba y me golpeó como una ola. Voy a tener que aprender a vivir con esto, pensé. Antes de siquiera sentirlo, ya sabía que venía directo hacia mí, y supe que, en un abrir y cerrar de ojos, vivir iba a ser algo por lo que tendría que pelear. Tal vez yo lo estaba llorando antes de que él se fuera, tal vez creía que estaba preparado, pero no pienso que uno pueda estar realmente listo. Y luego llega el después. No es cuando sales del hospital, ni siquiera en el camino de regreso. Es el momento en que abres la puerta de tu casa. El aire se va de la habitación y sientes ese maldito vacío profundo, en el pecho, en tu relación, en tu hogar. Esto es ahora mi vida. Esto es real. Lo que más me dolía era que esta nueva vida no me resultaba del todo extraña. Era la que tenía hace casi un mes. Lloraba por lo que pudo haber sido. Lloraba por su primer cumpleaños y mucho más, sus primeros pasos, sus graduaciones. No podía evitar llorar por la vida que no tuvo, en vez de por la que perdimos. Mi esposa lo sentía diferente. Ella extrañaba el contacto de su piel, cantarle bajito, incluso levantarse arrastrándose a las 3 de la mañana porque él estaba llorando otra vez. Nunca lo hablamos en realidad, pero sabíamos que estábamos caminando por caminos distintos del duelo. En la cama siempre dábamos la espalda. Ella se estremecía si la tocaba, como si fuera alérgica a mí, pero entendía que necesitaba su espacio. El funeral fue el infierno en la tierra. De hecho, creo que pudrirse en el fuego del infierno sería más llevadero que asistir al funeral de un bebé. Al menos allá haría calor, no como el frío gélido del luto. Recuerdo que caminé solo hacia el ataúd. Lo miré fijamente y lo único que pude pensar fue: los ataúdes no deberían ser tan pequeños. Estaba en una caja tan pequeña que podía cunarlo en mis brazos. Cuando lo bajaron a la tierra, los llantos volvieron a surgir. Mi esposa gritó hacia el cielo, despejado de la mañana, tan gutural que parecía que todo estaba sucediendo de nuevo. Pero no se desplomó en mis brazos, sino en el suelo, como si quisiera unirse a él. Entonces, vuelves a abrir la puerta principal y el vacío es aún más profundo. Todo es aún más real. Empacamos la habitación de nuestro hijo y su futuro en cajas y luego discutimos si sobre tirarlo todo o no. Ella dijo que lo quería en el ático. Yo dije que nunca podría volver a subir ahí si lo hacíamos. Así que lo dejamos todo en esa habitación, acumulando polvo. La puerta permanecía cerrada en todo momento,
pero nunca con llave, simplemente cerrada. Creo que, en cierto modo, simbolizaba nuestro dolor. Cerramos esa parte de nuestras vidas, pero no estábamos listos para cerrarla por siempre. Cada día no se vuelve más fácil, solo se aleja del día en que sucedió. Las mañanas son las peores. Te despiertas, te crujen los ojos, el sol de la mañana entra a raudales por la ventana, y entonces recuerdas que estás de duelo, como si pudieras olvidarlo. Pequeñas cosas empezaron a molestarnos. Uno de nosotros se olvidaba de lavar los platos y terminaba con alguien durmiendo en el sofá o dando un largo paseo a medianoche. Intentamos terapia de pareja, pero necesitábamos mucho más que esa terapia. Ni siquiera se trataba de nosotros, se trataba de él. Los problemas de nosotros eran él. No sabía cómo lidiar con esto, pero parecía que mi esposa me llevaba ventaja cuando escuché un suave zumbido en nuestra habitación al llegar del trabajo. Fruncí el ceño mientras subía las escaleras. La última vez que la escuché tararear esa melodía fue en el hospital, justo antes de que el pulsómetro dejara de sonar. Cuando empujé la puerta entreabierta, sentí como si estuviera soñando. Ella estaba acostada en nuestra cama, acunando un bebé en brazos, mirándolo como si pudiera ver cada planeta, cada estrella, cada galaxia. Recuerdo haberme pellizcado el muslo mientras la miraba, con un ligero dolor punzante. Estaba tan aturdido que podría haberme quedado ahí parado hasta el final de los tiempos, y ella no se habría dado cuenta. ¿Cariño? Finalmente, ella levantó la mirada. «Oh, hola». Ella esbozó una sonrisa que se había vuelto tan extraña. ¿Qué estás sosteniendo? ¿Te refieres a esto? Es un muñeco recién nacido. La miré, inquieto. Son muñecos realistas para madres, para ayudarme a sobrellevar la situación, ya sabes. Ella sintió rápidamente. Su sonrisa se debilitó. Fue como si hubiera interrumpido la fantasía con solo preguntar. Muy bien. No pude evitar mirarlo fijamente y mirarla a ella por la forma en la que ella lo miraba, como si estuviera sosteniendo su propia carne y no plástico. ¿Y eso te ha ayudado? Solo lo tengo desde hace unas horas, pero es reconfortante. Al principio me molestó, pero si ninguna otra cosa funcionaba, me alegré de que esto lo hiciera. ¿Quieres abrazarlo?, preguntó. De repente me sentí en una encrucijada. No sabía si podría sostener un muñeco y darle la reacción que quería. No podía mirarlo como si fuera mi hijo, pero sabía que no se trataba solo de mí, así que me acerqué con vacilación y extendí los brazos. Un ligero escalofrío me recorrió la espalda al posar su piel fría sobre mis palmas. Lo acerqué y lo acuné, mirándolo fijamente, y de repente rompí en llanto. Se sentía demasiado real. Caí de rodillas mientras yacía mis brazos temblorosos, con la cara arrugada. Sabía que no era mi hijo, pero me di cuenta de cuánto extrañaba esto, no solo los momentos perdidos. Mi esposa esperó pacientemente mientras yo lloraba. Solté gritos que nunca supe que podía. Después de ese día, noté que las cosas mejoraban. No llenaba los vacíos, pero algo más se apoderó de ellos por un momento, solo para mantenerlos latentes. Cada vez que tenía uno de esos días en los que no podía valerme por sí mismo, lo sostenía, le tarareaba, a veces fingía que le daba un beso. Admito que todavía me da un poco de miedo. Era reconfortante en cierto modo, pero sabía que no era él, y creo que fue entonces cuando la brecha se hizo más grande. Un día llegué a casa y al subir las escaleras me quedé paralizado al ver la luz filtrarse por una puerta. Esa puerta. Sabía que no tenía llave, pero nunca esperé que la abriéramos, al menos no tan pronto. Tragué saliva con dificultad al acercarme. Al abrir la puerta lentamente, vi cajas vacías y una habitación infantil llena. Ella lo había vuelto a montar todo. Observé la habitación al entrar con una sensación de preocupación que me agobiaba. Entonces noté algo en la cuna. Me aferré a la barandilla y me incliné, frunciendo el ceño al ver el muñeco acostado. «No te escuché entrar», habló mi esposa. Mi cuerpo se sacudió mientras me giraba. «Jesús, perdona.
¿Qué es esto? ¿Qué cosa? ¿Esto de aquí? ¿Nuestra guardería? Bueno, sí, pero ¿por qué todo está desempaquetado? Nuestro bebé necesita una guardería, ¿no? Nos miramos fijamente el uno al otro con acusaciones de locura. Mira, he investigado sobre estos muñecos y entiendo cómo te ayuda. Admito que a mí también me ha ayudado un poco, pero esto, sabes que no está bien, cariño. ¿Por qué no está bien? De repente me quedé sin palabras. Solo estoy preocupado, ¿sabes? Mira, desempaqueté todo esto yo misma. Lo guardaré cuando quiera, ¿de acuerdo? Dijo despacio y con severidad, con una mirada penetrante. Podía sentir 1.000.000 de palabras subiendo por mi garganta, pero lo único que salió fue: de acuerdo. Creo que necesito pasar un tiempo a solas con él. Asentí, apartando la mirada al pasar junto a ella. Intentaba ser paciente, de verdad, pero no podía con ella a su altura. Fingir que era nuestro hijo quizá la ayudaba, pero solo me hacía sentir peor. Esa noche no intercambiamos ni una palabra bajo aquellas sábanas. Yo estaba mirando hacia la ventana y ella estaba mirando el monitor de bebé al que le había puesto pilas nuevas. Después de un rato, finalmente me quedé dormido. De repente, en medio de la noche, sentí que me alejaba de mi sueño y desperté. Mis ojos se abrieron lentamente. La tenue luz de la luna entraba por la ventana. La habitación estaba en silencio, salvo por los llantos que llegaban del monitor de bebé. No. Me senté y me froté los ojos, mirando el monitor mientras gritos estáticos se emitían desde el altavoz. Olivia, ¿estás despierta? Sacudí a mi esposa hasta que despertó con un gemido. Miró el monitor. Mis ojos se dirigieron a ella y luego volvieron al aparato. Suspiró y se levantó. No te preocupes, yo me encargaré de él. Duerme un poco. La miré con los ojos muy abiertos y un nudo en la garganta mientras salía cansada de la habitación. Al entrar en el cuarto infantil, empecé a escucharla por el altavoz. Shh. Está bien, aquí estoy yo, tranquilo. Parpadeé como un ciervo ante los faros de un coche mientras lo escuchaba tararear y el llanto se fue calmando. Mi mirada se dirigió a la puerta cuando ella volvió a entrar y se recostó. No dijo ni una palabra mientras yo seguía mirándola fijamente. Una parte de mí quería ir a esa habitación, pero me quedé tumbado hasta que se me secaron los ojos y se me inyectaron en sangre. Sin darme cuenta, salió el sol y tuve que ir a trabajar. Me levanté despacio y me preparé con rigidez. Intenté convencerme de que era un sueño, pero ya me había despertado. Cuando terminé de vestirme, la besé mientras dormía y salí de la habitación. Al pasar por el cuarto del niño, me detuve un momento. Al principio pensé en entrar, pero en lugar de eso, pegué la oreja a la puerta. No había nada, solo un silencio absoluto. No sé qué pensé que iba a escuchar, ni siquiera sabía lo que escuché anoche. Ese día de trabajo fue agotador. Me dormía constantemente en mi escritorio. Me costaba procesar lo que me decían. Era un completo borrón. Al llegar a casa, lo primero que quise preguntarle a mi esposa fue qué demonios había pasado anoche, pero después del incidente de la habitación del pequeño, temí que me dijera que el llanto del muñeco era normal porque era nuestro hijo. Al llegar a casa, estaba a punto de caer en un sueño profundo. Mi esposa estaba junto al fregadero, lavando platos, girando la cabeza al verme entrar. Hola, cariño, ¿llegaste? Sí, hola. ¿Cómo estuvo el trabajo? Ya sabes, lo de siempre. Oye, no hagas ruido cuando subes las escaleras. Acabo de dormirlo y no fue nada fácil. Se rió entre dientes. Sí, claro, me aseguraré de no despertarlo, cariño. Me aclaré la garganta con ansiedad mientras me fulminaba con la mirada. Al menos intentaba seguirle el juego. Subí las escaleras en silencio, minimizando el crujido de cada escalón. Al pasar por la puerta, sentí que mi respiración y mi corazón se detenían por completo. Algo en eso siempre me dejaba sin aliento. La cena fue tan silenciosa que se podía escuchar el caer de un alfiler. Masticar y beber llenaba el denso silencio. Oye, cariño, estaba pensando en llevarlo a una clase de padres. ¿Qué te parece?
Levanté la vista. Eso suena bien. Me mordí la lengua y sonreí. No pude distinguir si hablaba en serio o simplemente quería hablar. También me gustaría que pasaras más tiempo con él. Evitas mucho la guardería como si estuvieras enfermo. Río débilmente. Sí, claro, me aseguraré de hacerlo. Gracias. Al verla comer, por su expresión, me di cuenta de que apenas podía tragar. Se esforzaba muchísimo. Me sentí culpable por no ser más comprensivo. Me costaba aceptar que, pase lo que pase, íbamos a estar en duelo de distintas maneras, pero estaba en una encrucijada cuando sentí que nuestro dolor no podía ayudarnos mutuamente, y lo único que me daba vueltas en la cabeza era la noche anterior. Estaba llorando. ¿Cómo podía llorar? A ella tampoco parecía sorprenderle. Intenté encontrarle una explicación lógica. Quizás puso una alarma con el llanto de un bebé, o si tenía un altavoz, algo que lo hiciera más real. Era posible, ¿no? Salvo por otra cosa. Sonaba muchísimo como él. Si no eres padre o madre, el llanto de un bebé es solo eso, un llanto. Pero podía distinguir ese llanto entre muchos otros. Quizás solo sea el dolor jugando con mi mente. No lo sabía. Más tarde esa noche, después de cepillarme los dientes, caminaba hacia nuestra habitación, cuando vi a mi esposa en la habitación del bebé. Se mecía lentamente en la mecedora, tarareando. «Hola, por fin conseguí que se durmiera», dijo al verme rondando en la puerta. Eso es bueno. Ven a decirle buenas noches». La miré fijamente un momento antes de obligarme a entrar en la habitación. Se levantó, se acercó a la cuna y lo bajó con cuidado. Se inclinó, le besó la frente y se giró hacia mí. La miré y luego a la cuna. Me di cuenta de que esperaba que yo hiciera lo mismo. Me incliné hacia él con vacilación, frunciendo los labios. De repente, al acercarme, un olor penetrante me invadió la nariz. Intenté ignorarlo, pero retrocedí al acercarme. El hedor se intensificaba. Mi esposa me miró horrorizada mientras yo fruncía arcadas, tapándome la boca con la mano. «¿Qué carajos te pasa?» Lo siento, eso es él, no eso, él. Bueno, huele fatal. ¿Qué también tiene mecanismos fecales incorporados? Las lágrimas brotaron de sus ojos mientras miraba hacia otro lado con culpa. Todo mi cuerpo temblaba. «Admite que te da risa. ¿Crees que te estoy avergonzando? ¿Que estoy loca? ¡Dilo!» «Olivia, no es... ¿Sabes qué? Duerme en otro lugar esta noche, en el sofá, en la maldita acera. Me da igual». «Está bien». Salí volando de la habitación antes de ponerme a llorar de furia. Me sentía como un maldito monstruo. Priorizar nuestra sanación me estaba destrozando. Nos estaba matando. Me acurruqué en el sofá y grité contra la almohada, dejando manchas de lágrimas en la funda. Lloré hasta quedar exhausto, hasta que finalmente me desmayé. De repente, el sonido de cristales al romperse me arrancó de mi sueño y mi cuerpo se despertó de golpe. Me incorporé rápidamente, con la vista perdida en todas direcciones. Me quité la manta de encima, me levanté y busqué el origen del sonido. La habitación estaba completamente oscura, mientras recorrí las paredes buscando un interruptor. De repente, mis ojos se abrieron de golpe, cuando algo afilado se clavó en la planta de mi pie. «¡Carajo!», susurré para mí mismo mientras levantaba el pie. Estaba dando pequeños saltos hasta encontrar un interruptor, evitando también los cristales que no podía ver. Finalmente, encontré uno e iluminé la cocina. Miré mi pie, un pequeño reguero de sangre detrás de mí. Lo levanté. La sangre goteaba por mi piel. Era un pequeño fragmento de porcelana, así que apreté los labios, respiré hondo, me mordí la mejilla y lo saqué de un tirón. Me tragué un grito mientras dejaba el fragmento carmesí sobre la encimera de la cocina. Entonces, noté un polvo blanco en la planta de mi pie. Cogí por encima y pronto encontré un tarro de galletas rotos y una bolsa de harina abierta, esparcida por el suelo. ¡Maldita sea! Rápidamente me amarré un trapo de cocina al pie y empecé a recoger los trozos. El estrés del corte y el desastre eclipsaron la idea de cómo se había caído, pero ese pensamiento se apoderó de mí al ver pequeñas huellas de harina que salían de la cocina. Tiré lentamente el último fragmento a la basura,
Mientras mis ojos miraban fijamente, bajo el ceño fruncido, me acerqué cojeando y me arrodillé, observándolas de cerca. Parecían... No, imposible. Me dije que era imposible, pero ¿quién más podría tener pies tan pequeños? No era mi esposa, ni era un animal. Una inquietud me invadió mientras lo pensaba rápidamente. El rastro era más largo de lo que imaginaba. Al salir de la cocina y cruzar la sala, finalmente llegué a las escaleras y noté que las huellas también subían. Mis ojos se deslizaron lentamente hacia arriba y luego se clavaron en el pasillo oscuro. Al menos pude intentar explicar lógicamente el llanto de la otra noche, pero esto era imposible. Respiré hondo y subí lentamente las escaleras. Cada huella que se esparcía en el vacío le daba un nuevo latido a mi corazón palpitante. Al llegar al último escalón, me di cuenta de que el sendero llevaba aún más lejos. Continué siguiéndolo, tomando la curva que estaba terminando en una puerta. Esa puerta. Me levanté poco a poco. Mi respiración golpeaba el aire, pero no me atreví a entrar. Solo quería llorar, sintiendo que mi propio dolor me atormentaba. Podría haber estado ahí parado 1 minuto o 1 hora. De cualquier manera, me pareció una eternidad antes de que finalmente me alejara y entrara al baño. Contuve las lágrimas mientras me aseguraba de que no quedara ningún cristal en mi pie y me lo vendé bien. Con todo lo que había pasado y estaba ocurriendo, solo podía pensar, ¿por qué nosotros? ¿Por qué yo? Solo quería ser esposo, padre, una familia. ¿Por qué la injusticia de la vida tiene que ser tan cruel? Es más que no conseguir lo que quieres, es perder lo que amas. Es que tu hijo muera después de un solo mes de existir. No es injusto, es simplemente cruel, tan jodidamente cruel. Después de asegurarme la venda, salí cojeando del baño, con el cuerpo abatido por el cansancio. Entonces me detuve frente a la puerta de la guardería, con los ojos cerrados, al escuchar de repente un llanto tras ella. Nunca en mi vida había rezado, ni siquiera por mi hijo. Era como gritar al vacío. Pero en ese momento recé para que terminara. Necesitaba que terminara, pero nadie me escuchaba. La vida no era tan justa. Debería haberlo sabido. Abrí los ojos con lágrimas y seguí caminando. Los llantos se hicieron más débiles al haber un techo entre nosotros, pero aún podía escucharlo. Podía sentirlo llorando por papá, mientras apoyaba mi pesada cabeza en el cojín del sofá. Esperaba que mi esposa despertara y lo atendiera, pero nunca lo hizo. Pasé toda la noche ahí tumbado, con las lágrimas secándose en mis mejillas mientras lloraba sin parar. Mi mente se desmoronaba poco a poco, pues me era imposible siquiera aferrarme a la realidad o intentar comprender qué demonios estaba pasando, mientras sus gritos me llenaban los oídos y rebotaban en mi cráneo. En ese momento solo quería morir, o al menos quedarme insensible, poder no importarme un carajo lo que pasara, aunque solo fuera por 5 segundos. Para cuando amaneció, el llanto había parado en algún momento, pero no recuerdo cuándo. «Javier», dijo de repente mi esposa, apoyando su mano en mi hombro. Me sobresalté y mi cabeza se giró hacia ella. No quise asustarte, perdón. Está bien, solo que no dormí. Pude ver la culpa reflejada en su expresión. ¿Está todo bien? Quiero disculparme por lo de anoche. Has sido muy paciente conmigo y siento que te he estado pidiendo más de lo que puedes manejar. Nos detuvimos en silencio por un momento, mientras nuestros ojos se movían uno alrededor del otro. Te lo agradezco, yo también lo siento, he sido demasiado crítico. No tenemos que estar de acuerdo para querernos, ¿no? Se sentó a mi lado y apoyó la cabeza en mi hombro. Le di un beso en la coronilla y disfruté de la tranquilidad con ella. Quería mencionar lo que vi anoche, pero pensé que no era el momento. Oye, y sobre el olor, no te equivocabas. Fui a verlo esta mañana y me impactó muchísimo, dijo con una risita débil. Resulta que tenía moho por dentro, lo cual al parecer puede pasar. Contacté con la vendedora y me dijo que era un malentendido. De repente rompió a llorar y se desplomó en mi pecho. La abracé fuerte mientras sus lágrimas empapaban mi camisa. No, ¿cómo explicarlo? Mi corazón se hizo añicos.
Está bien. Aquí estoy contigo. No puedo. La miré a los ojos con profunda preocupación. Olivia, ¿podemos hablar con sinceridad un momento, sin resentimientos? Ella sintió lentamente. Es un muñeco, solo eso. Aún así, presioné los botones equivocados cuando ella se soltó de mis brazos y subió furiosa las escaleras. No lo entiendes, nunca lo entendiste. ¿Sabes qué? No, esto no es justo. Nada de esto es jodidamente justo. Antes de que pudiera decir otra palabra, ya estaba en nuestra habitación, dando un portazo. Me tapé la cara con las manos mientras respiraba profunda y lentamente. Todo el mundo decía que el duelo une a las personas, pero esto lo único que está haciendo es destrozarlo todo. Mi matrimonio, a mí mismo, mi comprensión de lo que es real y lo que no. Pasé otro día de trabajo completamente aturdido. Incluso mi jefe me reprendió por falta de ética laboral. Al llegar a casa, me encontré con mi esposa angustiada. Sin duda, seguía enfadada conmigo. Así que me pregunté si debía saber si estaba bien. Hola, cariño, ¿estás bien? Lo tiré a la basura. Oh, vaya, lo siento mucho. ¿Quién eres? Olivia, es que me sorprende que no hayas dicho gracias a Dios. Mira, siento lo de esta mañana, pero lo estoy intentando y sé que lo sabes. Pero es difícil cuando uno se enfada constantemente. ¿Quieres ver a alguien? ¿Un terapeuta de duelo? ¿Lo que sea? Bueno, lo que funcione está bien. Sonreí débilmente. Bebió su café a sorbos con la mirada perdida, como si viera algo inexistente. Con solo mirarla, se notaba que estaba al borde del abismo, pero ya no podía indagar más, por su bien y por el mío. Me dejó dormir en nuestra cama esa noche, pero solo intercambiamos un buenas noches. Sentía la parte trasera de sus tobillos contra mis piernas. En algún momento, incluso se giró hacia mí mientras dormía, pero no quería tocarme. Necesitaba el espacio justo y se lo di. Esa noche tuve el mejor sueño que había tenido desde que murió. Me desperté sintiéndome renovado por primera vez, pero enseguida noté el vacío a mi lado. Debía de haberse levantado temprano. Al salir del dormitorio, fruncí el ceño al escuchar un zumbido tras la puerta del cuarto de niños. Mi expresión de desconcierto se distorsionó aún más cuando vi a mi esposa acunando algo entre sus brazos. Buenos días, creí que te ibas a deshacer de él, ¿no? Buenos días, y sí, así fue. Este es el nuevo, dijo, sonriendo. Vaya, ¿ya tan rápido? Qué inmediato, ¿no crees? Envío express, ya sabes, dijo, encogiéndose de hombros y riendo. Muy dulce. Voy a intentar acostarlo para que duerma la siesta. ¿Podrías prepararme una taza? Sí, claro. Sonreí antes de cerrar la puerta detrás de mí. En cuanto dejó de verme, me quedé completamente desconcertado. Había algo en ello que me parecía raro. ¿Cómo había podido conseguir uno nuevo tan rápido? No tenía sentido. Se había encariñado tanto con él que la idea de siquiera quedárselo, sin importar el molde, no me sorprendió. Lo que más me dolió fue que me mintiera. Después de llenar las tazas humeantes, las dejé en la mesa y leí las noticias en mi teléfono mientras esperaba que bajara. El niño no puso resistencia, gracias a Dios, suspiró aliviada mientras bajaba trotando las escaleras. Eso es bueno, dije, tomando un sorbo de café y manteniendo la mirada fija en la pantalla. Se sentó frente a mí, tomando sorbos lentos mientras volvía a perder la mirada, aturdida. De vez en cuando la miraba, dando golpecitos en la taza con el dedo y mordiéndose la mejilla. Oye, ¿estás bien? Ella simplemente sonrió ante la pregunta, haciendo círculos con los dedos alrededor del borde de la taza. Hace buen tiempo hoy, ¿no crees?, respondió ella. Así es, quizá deberías pasar un rato afuera. Podrías sacarlo a pasear, ¿no? Sí, eso suena bien. Sus palabras se fueron apagando, como si estuviera soñando. La ayudé a sacar el cochecito de bebé que nunca usamos y observé con inquietud cómo colocaba el muñeco en él. Espero que la pasen bien los dos, sonreí. Sí, volveremos pronto. Nos besamos rápidamente antes de que saliera por la puerta
y por fin pude respirar. Solo habían pasado unas horas, pero me dio tiempo para pensar. Las últimas noches había experimentado cosas que superaban lo que imaginaba que sería el duelo. Sabía que sería inquietante, pero no así. Nunca creí realmente en lo sobrenatural. Diría que soy escéptico, pero después del llanto constante, las huellas, no le encontraba ninguna lógica. Le daba vueltas sin parar antes de que tuviera sentido. Y mi esposa parece saber más de lo que dice, pero me daba miedo que una pregunta más la obligara a irse. No podía perderla también. Pero ahora nuestro dolor no iba solo por caminos distintos, sino en direcciones completamente opuestas. Ella necesitaba el muñeco para sanar, y yo necesitaba que se fuera, para aliviarme. Pero no sabía cómo deshacerme de eso sin lastimarla. Pensé en tirarlo y hacerle creer que lo había perdido, pero me pareció cruel. No necesitaba causarle más angustia. Para cuando regresó, yo aún no había salido del punto de partida. Seguía sin entender nada. Solo me dolía aún más. ¿Te sientes mejor? Sí, fue agradable tomar el sol. Este pequeñín también lo disfrutó, ¿verdad que sí?, dijo con entusiasmo. No pude evitar sentirme muy incómodo al verla tratarlo como si fuera nuestro hijo, pero es su manera de sobrellevarlo y tenía que respetarlo. Para al menos tranquilizarme, me dije que simplemente estaba muy estresado y que mi mente afligida me estaba jugando una mala pasada. Supuse que ser atormentado por él era mejor que no volver a verlo. Esa noche se acostó a mi lado. Enlazamos nuestras piernas mientras se dormía contra mí, con su brazo sobre mi pecho. Extrañaba muchísimo su calor. Pensé que su muerte había enfriado su tacto, pero seguía siendo tan cálida, tan reconfortante. Fue fácil dormirme esa noche con ella pegada a mí, como un niño y su peluche favorito. Pero fui un tonto al olvidar que la vida no es injusta, es cruel. En mitad de la noche me despertaron de nuevo los llantos por el monitor de bebé. Solo que esta vez, al abrir los ojos, me di cuenta de que no podía mover nada más. El corazón me latía con fuerza mientras respiraba con pánico. Me temblaba la mandíbula al intentar hablar, con las súplicas de ayuda atoradas en la garganta. Una lágrima me rodó por la cara mientras esperaba que mi esposa me despertara, pero no lo hizo. Estaba atrapado en esa cama, sin poder hacer nada más que escuchar sus llantos. Quería gritar, llorar, golpear la maldita pared, pero no podía hacer absolutamente nada. De repente, el altavoz se apagó y sus llantos se detuvieron con un chirrido estático. Mi respiración temblorosa llenaba la habitación, mientras mi cuerpo permanecía inmóvil en la cama. Ni siquiera pude emitir un gemido para intentar despertarla. Entonces, el crujido de una puerta, al abrirse, llegó desde el pasillo y los llantos comenzaron de nuevo, no por el altavoz, sino desde el pasillo. Sus llantos sonaban distorsionados, eran más profundos, más prolongados, y me ponían la piel de gallina de pies a cabeza. Apreté los ojos mientras suplicaba poder moverme. El llanto se acercaba. Entonces la puerta del dormitorio se abrió lentamente y los gritos profundos llenaron la habitación. Miré a mi esposa, que por alguna razón seguía dormida. Me pregunté si esto estaría sucediendo fuera de mi mente. No podía verlo, pero notaba que se acercaba, y a cada paso sus gritos se hacían más fuertes. Llegó a sonar como si estuviera haciendo gárgaras con su propia carne. Cuando se paró junto a mi oído, sus gritos eran ensordecedores. Ahora no podía moverme y no escuchaba nada más que ese llanto sofocante y vertiginoso que me hacía sentir como si me ahogara en alquitrán fundido. «Papá», gorgoteó. Y así sentí que todo mi cuerpo se desataba y un grito que valía 1000 gritos salió de mi boca, como si una presa se rompiera. Las ondas sonoras me recorrieron la garganta mientras me lanzaba de la cama hacia el rincón de la habitación. «¡Dios mío!», gritó mi esposa al despertarse, quitándose la máscara de dormir y encendiendo la lámpara. Dejé escapar gemidos de puro terror mientras me encogía en la esquina, con mi cuerpo temblando. «Dios mío, ¿qué pasó?», preguntó. Eso... Apenas pude articular palabra entre llantos. «Jesús»,
Ella saltó de la cama y se arrodilló a mi lado. Mi cuerpo se estremeció cuando ella trató de alcanzarme. ¿Qué pasó? Me giré lentamente hacia ella, con los ojos abiertos de par en par. En lugar de decir una palabra, me puse de pie tambaleándome y salí del dormitorio. ¿A dónde vas? ¿Qué pasa, Javier? Ignoré sus gritos mientras abría la puerta de la habitación. Mis ojos revoloteaban alrededor buscándolo, y entonces me di cuenta de que estaba en la cuna. Javier, ¿qué estás haciendo? Ya no puedo hacer esto. Javier, ¿podemos hablar de esto? Ella jadeó horrorizada cuando lo saqué de la cuna. Tienes razón, Olivia. Esto no es un muñeco. Esto es un puto parásito y quiero que se largue. No, por favor. Escucha, él es nuestro hijo. No lo es, maldición. Ella hizo una mueca cuando grité. ¡Para, por favor!, suplicó, con lágrimas corriendo por su rostro mientras yo comenzaba a sacudirlo rápidamente frente a su cara. Este no es nuestro hijo. Entonces, en un último arrebato de ira, lo agarré por el cuello y lo tiré al suelo con todas mis fuerzas. En ese momento, me di cuenta de que había aprendido 2 cosas de la muerte de mi hijo. No se supone que los ataúdes sean tan pequeños, y se supone que los muñecos no tienen órganos internos. Mi esposa se desplomó de rodillas al soltar esos gritos, esos que jamás podría olvidar. Mi respiración y mi corazón prácticamente se detuvieron. Mi cuerpo se paró por un instante mientras miraba los órganos desparramados y grisáceos y la piel blanda que ella intentaba ahuecar entre sus manos temblorosas. La miré lentamente, con un horror absoluto reflejado en mi expresión. Olivia, ¿qué es esto? Él no pertenecía ahí abajo. Él pertenece conmigo, con nosotros. Él es nuestro verdadero hijo. Y así termina esta historia, temporistas. Inquietante, dolorosa y con un final que deja más preguntas que respuestas. Gracias por haberse quedado hasta el final. Antes de irme, quiero mandar los 3 saludos de la noche. Uno para Amaro Cruz Ortiz, que nos saluda desde Chile. Otro para Tomás, que nos escucha desde España. Y uno último para César Larreal, que nos saluda desde Medellín. Gracias por siempre estar al pendiente y por su apoyo constante. Recuerden seguir este podcast en Spotify para que no se pierdan de ninguna historia. Y también pueden seguirme en Instagram. Aparezco como Dantempo Plus, donde subo contenido exclusivo y adelantos de lo que se viene. Buenas noches, querido amigo y amiga mía. Una producción de Drop.